Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde usted nos puede estar escuchando a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida a esta plataforma Cosecha Intercontinental y alabamos y damos la gloria a Dios por esta oportunidad que nos brinda para compartir este tiempo de enseñanza y edificación para el cuerpo de Cristo, donde somos instruidos, entrenados para mejorar nuestra labor en la obra del ministerio. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos brinda. Y vamos a tener unas palabras de oración para empezar esta bendita reunión. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por esta gracia que tú nos brindas para estar en esta plataforma y comunicar los misterios del reino, la palabra escrita, Señor, la revelación, para edificación, corrección, Señor, la administración para nuestras vidas. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Y a través, oh Dios, de la virtud de tus siervos que tú nos provees, puedas darnos la luz correcta, la iluminación y el entrenamiento respectivo que necesitamos para llevar a cabo, oh Dios, la obra en la iglesia, en tu reino, Señor. Gracias por esta bendita oportunidad y gracias a todos los que nos puedan ver y escuchar, Señor, a través de las redes sociales. Te alabamos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos en esta oportunidad, gracias a Dios, un amigo, un compañero de milicia, el apóstol Víctor Martínez desde México con nosotros. Adelante, siervo de Dios, bienvenido. Buenas noches, que Dios les bendiga. Realmente es una oportunidad que Dios nos da en poder meditar en relación a su palabra y el tiempo es de Dios. Él es el que nos instruye en cuanto al tiempo, en cuanto a lo que nosotros venimos realizando, y hoy es una muy buena oportunidad para poder ver lo que el Señor quiere para nuestra vida. Hoy quiero hablar acerca de algo que en esta época está trayendo situaciones muy especiales y muy fuertes para nuestras vidas. Y quiero hablar algo sobre las finanzas. Quiero hablar un poco acerca de cómo el Señor se proyecta a través de las finanzas. Así que prepárate, porque hoy voy a hablar acerca eh, de algo, de algo que para todos en este tiempo es importante, que para todos en este tiempo es trascendental, y es el tener los recursos para seguir adelante. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de todo esto? Porque el pueblo de Dios se tiene que mover de una manera diferente, se tiene que mover de una manera sobrenatural, de una manera en donde la guianza tiene que ser de nuestro Señor. Hoy quiero hablar acerca de la estructura, la estructura eh, eh, financiera. Y yo le he titulado una estructura financiera, una buena estructura financiera. Y bueno, pues si vamos al título, nos vamos a dar cuenta que se habla de finanzas, se habla de algo que es bueno para nosotros, y sobre todo se habla de una estructura. Cuando nos referimos a una estructura, tenemos que pensar que tiene que ser algo que tenga orden y que tenga una relación entre sí, que permitan un funcionamiento a lo que está haciéndolo como un todo. Es algo que tiene que estar construido perfectamente para tener los buenos resultados y que cumpla con la actividad que nosotros queremos que tenga.
Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de distribución perfecta de las cosas. Y cuando hablamos acerca de la estructura de Dios en la parte financiera para nuestra vida, tenemos que entender que eh, eh, es el sustento para la construcción de un buen tiempo en esta época. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y este versículo nos habla precisamente de que estemos atentos y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y entonces nos damos cuenta que el Señor pone énfasis en nuestra estructura financiera. Acuérdense que hablaba que la estructura es un todo, parte del todo de la estructura que el Señor hace en nuestra vida y quiere hacer en nuestra vida es la estructura financiera, es la parte financiera. Y en este tiempo, y yo me imagino que en tiempos pasados también, la mayoría de los conflictos eran causados principalmente por las finanzas. Tenemos que, a través de la Biblia, percatarnos que el Señor nos dio la posibilidad de entender las finanzas, pero también la posibilidad de aprender a pelear y hacer esa guerra espiritual en el ámbito de nuestras finanzas. Es cierto que en este tiempo los países, las naciones, incluso las grandes potencias están sufriendo en esta situación que se está dando de manera financiera. Sin embargo, esto no solamente queda ya en las grandes potencias o queda a un nivel gobierno, sino esto baja a las familias y de las familias a los individuos, y ahí es a donde nosotros tenemos que aprender a vivir plenamente de acuerdo a lo que dice el Señor y de acuerdo a nuestras finanzas. Dice este texto que acabamos de leer, que está en Segunda de Corintios 9:8, dice que poderoso es Dios para hacer que abunde. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esto nos habla precisamente que el Señor no solamente quiere que nos vaya bien, sino nos da la autoridad o nos da la facultad para gobernar las finanzas que Él mismo nos proporciona. Y bueno, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, y me llama mucho la atención esto porque habla acerca del poder que Dios nos da para hacer riquezas. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y entonces cuando leemos esta parte de la escritura, nos habla que para que nosotros tengamos unas finanzas sanas, tenemos que acordarnos del Señor, tenemos que tener presente a Dios en nuestra vida, tenemos que estar ligados al Señor para que el Señor provea y nos diga y nos dé esa autoridad, tengamos esa autoridad y no solamente la tengamos, sino que podamos ejercer esa autoridad para hacer esas riquezas, entendiendo que autoridad es la facultad, la potestad que tiene alguien para gobernar o ejercer algún mando. Ajá. Si nos damos cuenta, también autoridad nos lleva a que podamos nosotros entender que es un aumento y es una promoción. Es decir, la palabra de Dios nos dice que el Señor nos dará el poder sobrenatural. Fíjate bien lo que te digo, el poder sobrenatural para pelear por nuestras finanzas y por nuestra riqueza. Ahora, nosotros generalmente cuando nacemos no traemos finanzas, venimos prácticamente en solitario y solamente podemos tener lo que el Padre pueda poseer.
Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y somos cuidadosos con el Señor, el Señor nos da la oportunidad de pertenecer a Él como hijos, y entonces nos damos cuenta que el Señor proporciona absolutamente todo. En el momento que nosotros nacemos en esta tierra, pues prácticamente ya estábamos en deuda. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. De trazar líneas mínimas de convergencia en cuanto al tratamiento de esta vida que estamos. Ok, entonces estábamos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hablando de autoridad y hablando de lo que el Señor nos ha entregado, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor, a Jesucristo, Él nos da el poder para romper toda maldición, para romper toda deuda. Por la gracia de Dios, su provisión y por medio de una buena mayordomía podemos lidiar con cualquier deuda que haya en nuestras vidas. Es decir, teniendo el poder sobrenatural por parte del Señor, nosotros podemos salir adelante con todo lo que tenemos aquí en la tierra, todo lo que estamos lidiando día a día. Por la gracia de Dios, por su provisión, porque Él es el que provee, Él es el que está ahí pendiente de nosotros, Él está ahí decidido a que nos vaya bien, y nosotros tenemos que tener una buena mayordomía. ¿Qué es una buena mayordomía? Nosotros tenemos que ser muy sabios en cómo manejar nuestros recursos, cómo hacer que nuestros recursos funcionen, cómo hacer que nuestros recursos alcancen, cómo hacer que esos recursos sean lo suficientes y abunden para toda buena causa que nosotros tenemos. Ahora, el reino de las tinieblas nunca va a querer que nosotros seamos bendecidos por Dios, pero al mismo tiempo que no va a querer que nosotros seamos bendecidos con Dios, tampoco quiere que nosotros sembremos en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no quiere que sembremos en el reino de Dios? La respuesta es clara y es precisa y oportuna, porque cuando nosotros empezamos a sembrar en el reino de Dios, el sembrar en el reino de Dios, el sembrar correctamente nos va a traer prosperidad. Recordemos que la palabra del Señor dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y entonces cuando vemos esta palabra, nos damos cuenta que el ladrón o el reino de las tinieblas o Satanás lo que quiere es que no sembremos correctamente. Eso es precisamente de lo que yo quiero tratar de una manera especial, de una manera concreta incluso, para que podamos nosotros darnos cuenta que tenemos que invertir. En este tiempo, ni hermanos, ni dirigentes, ni pastores, en muchos de los casos o en algunos de los casos, quieren invertir en el reino. O sea, quieren invertir para su propio beneficio. Realizan actividades para su propio beneficio. Aparentemente lo están haciendo para el reino, pero lo que están haciendo es, entre comillas, sembrando en el reino de Dios, pero no para bendecir, sino para sacar provecho de lo que están sembrando. Entonces, Satanás no quiere que nosotros demos ni que nosotros sembremos en el reino de Dios. ¿Por qué no quiere? Porque cuando nosotros empezamos a sembrar en el reino de Dios, rompemos la maldición de la deuda. Y al romper la maldición de la deuda, Dios va a traer prosperidad a nuestra vida por lo que nosotros hacemos en obediencia a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que invertir siempre en cosas que tengan un valor eterno. Nosotros no tenemos que estar invirtiendo en cosas que son efímeras.
tú y yo tenemos que invertir en cosas que tengan un valor eterno. Tomar las armas que el Señor nos dio para romper esa estrategia del reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas sabe que en la medida que el hombre se ha prosperado financieramente, en esa medida él empieza a funcionar en el cuerpo de Cristo, alimentar al cuerpo de Cristo para todas las cosas que sean necesarias. Por eso hablo y digo que invertir en el reino de Dios es algo que tiene valor eterno, es algo que no solamente se queda en un financiamiento aquí en la tierra, un financiamiento aquí a la iglesia, un financiamiento a la congregación, un financiamiento a aquel que está pasando alguna situación difícil, sino que esto trae consigo una siembra y trae consigo una cosecha con un valor eterno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder invertir correctamente? Lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos invertir correctamente en el reino, nosotros tenemos que identificar en dónde precisamente está el problema de nuestra guerra, el problema de nuestra situación. Mucha gente que está en la pobreza lo único que necesita es empezar a sembrar correctamente, empezar a hacer las cosas correctamente para salir de esa situación difícil. Pero la única manera de salir de esa situación difícil es acercándose al Señor. Con esto yo estoy hablando de un Dios de prosperidad, estoy hablando de un Dios que puede bendecir nuestra familia, que puede bendecir nuestro hogar, nuestros bolsillos, y esto está en la palabra de Dios. Algunos en este tiempo hemos tenido miedo por la cuestión de la doctrina de la prosperidad, pero la palabra de Dios habla precisamente de la prosperidad que Dios quiere darnos a nuestra vida, no solamente espiritual, sino también económica, la prosperidad que va a hacernos sentir bendecidos por el Señor, sentir que el Señor verdaderamente es nuestro proveedor, verdaderamente es nuestro guardador, porque cuando nosotros hacemos las cosas correctamente en el reino de Dios, entonces vamos a darnos cuenta y vamos a identificar y vamos a discernir en dónde tenemos que estar nosotros peleando esa buena batalla para ser bendecidos por Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nuestras armas no son naturales o carnales, sino que nuestras armas son sobrenaturales, y dice que esas armas sobrenaturales sirven para romper fortalezas. Entonces, tenemos que saber contra quién estamos peleando. A veces pensamos que estamos peleando contra una casa de empeño, una persona que nos prestó, o estamos peleando porque tenemos que tener más horas extras para que ese dinero alcance dentro de nuestro hogar. Pero la verdadera batalla, la guerra económica se está librando de una forma espiritual. Es el reino de las tinieblas queriendo hacer creer a la gente que el Señor no los va a bendecir, que el Señor no los va a ayudar. Pero si aprendemos a analizar lo que estamos haciendo y lo que está pasando en el ámbito de la economía, vamos a descubrir qué es lo que está operando y qué guerra estamos peleando. Nosotros, si no somos espirituales, no vamos a poder discernir qué es lo que tenemos que hacer correctamente, qué es lo que tenemos que realizar. Pero Satanás sí tiene un plan perfecto para la vida de los creyentes, la vida de las personas. El plan de él es contenernos en la deuda, tenernos endeudados con los problemas del mundo, que esos problemas del mundo nos agobien, que ese plan del enemigo sea lo más importante para nuestra vida, y que nosotros no alcancemos a entender de que somos hijos de Dios, y que los hijos de Dios somos bendecidos por el Señor, y a veces no abrimos nuestros ojos espirituales a la palabra del Señor, y eso nos hace estar sumidos en lo que el mundo nos está diciendo o lo que el mundo nos está dando, y estar en una pobreza completamente
complicada. El enemigo quiere tener a los hijos de Dios metidos en esto. No quiere que nadie siembre en otra economía, y sobre todo en la economía del reino de Dios. El enemigo quiere tener sojuzgado o sojuzgada a la gente para que pueda pensar que el Señor no les está bendiciendo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es no dejarnos influenciar por las mentiras del enemigo, sino darnos cuenta que nuestra confianza y nuestra seguridad no están en nuestros ahorros, que la confianza y la seguridad están en Jesucristo, que el Señor puso ahí en la palabra, dejó escritos ahí en la palabra, cómo puedo yo, cómo podemos ser bendecidos por Él. Lo que tenemos que hacer es quitarnos toda influencia que no venga de nuestro Señor. Yo sé que la situación monetaria está complicada en todos lados, pero nosotros podemos decir que el Señor siempre va a ayudarnos. Fíjate que como testimonio, yo generalmente, o me había dado cuenta que en el mes de julio era uno de los meses difíciles que tenía cada año. Cada año el mes de julio era un problema para mi vida en cuanto a lo financiero. Era un problema muy difícil. El mes de julio era muy complicado. No podía salirlo, aun cuando tenía buena aportación, ganaba un buen dinero. Había ocasiones en que el mes de julio los sacaba, pero sí a marchas forzadas, creyendo que no iba a salir adelante, las deudas, en los pagos, en la escuela, las universidades, todo se agobiaba, todo se venía en el mes de julio. Yo me di cuenta que el mes de julio para mi vida era un mes complicado, y entonces me puse en contacto con el Señor y le dije: Señor, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que el mes de julio para mi vida es un mes complicado. Yo quiero, Señor, que me ayudes, que me auxilies, quiero ver la respuesta en mi vida. Y empecé a hacer lo que dice la palabra de Dios sin ponerme a pensar si iba a resultar o no iba a resultar. Y entonces empecé a realizar lo que la palabra de Dios dice. Yo en el mes de julio, yo a veces entendía o creía las mentiras del enemigo y perdía la confianza y la seguridad. Y entonces mi confianza y mi seguridad la ponía en los ahorros, mi confianza y seguridad la ponía en las tarjetas, mi confianza y seguridad la ponía en las personas, pero no, mi confianza y seguridad se estaban desenfocando a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice. Y entonces hablaba yo con el Señor y le decía: Señor, ¿sabes qué? Esto está pasando en el mes de julio. Yo quiero, Señor, una respuesta por parte tuya. Quiero que tú me ayudes. Tu palabra dice que las armas, Señor, de nuestra milicia son poderosas en Cristo para romper todo tipo de fortaleza. Y entonces empecé a orar y empecé a clamar en ese sentido para que el Señor pudiese ayudarme, y me acordé de una escritura que estaba escrita en Romanos 12 y que ya la había yo leído, Romanos 12:2, y que dice que no nos tenemos que conformar este siglo, sino que tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra vida, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esta parte de la escritura hablaba de una transformación. Y entonces yo entendí que tenía que cambiar mi mente y mi corazón a lo que la palabra de Dios estipula. La palabra de Dios estipula que nosotros debemos de tener una fe inquebrantable y que tenemos que llamar a las cosas como si fueren, y tenemos que considerar que aun cuando las cosas no están en nuestras manos, nosotros tenemos que entender
por fe que el Señor ya las ha puesto en nuestras manos. Y entonces empecé a declarar que el mes de julio era un mes de mucha prosperidad, que el mes de julio era un mes en donde el Señor me iba a sorprender. Y entonces, a partir de hace algunos años, el mes de julio han sido los meses más sorprendentes de mi vida, porque el Señor financieramente nos ha bendecido, porque cuando me bendice a mí, bendice a toda mi familia, nos ha bendecido, hemos podido entender la grandeza del Señor, hemos podido ver cómo el Señor nos llena nuestra alacena, nos da provisión, nos da dinero, nos provee de todo, incluso aún más que otros meses, sin que nosotros estemos pensando recibir algo. Y entonces transformé mi entendimiento a lo que dice la palabra del Señor. Entendí, fui a lo que estaba yo comentando, fui precisamente a ver qué es lo que estaba pasando y dónde estaba ocurriendo, dónde estaba la situación que estaba pasando sobre nuestra vida, y descubrí que el Señor me podía bendecir grandemente en el mes en donde el reino de las tinieblas había puesto un especial cuidado para que yo pensara cosas diferentes. Entonces, el plan del enemigo es que nosotros siempre estemos en deuda, para que no estemos pensando en lo sobrenatural del Señor, sino estemos pensando en la deuda. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando David llega ante Goliat? Bueno, llega ahí donde estaba el ejército de Israel y estaba Goliat retándolos. La gente del ejército estaba con la mentalidad en Goliat, pero la mente de David estaba en el poder y la gloria de Dios para su vida. Y entonces el plan de Satanás en ese momento para el pueblo de Israel era que estuvieran ahí en deuda y que siguieran con los problemas que ese hombre les estaba trayendo a través de su boca y a través de retarlos. Pero David venía con un espíritu totalmente diferente, en una transformación y renovación de su entendimiento, que él sabía perfectamente que aunque Goliat estuviera grande, estuviera gigante, en el nombre del Señor lo podía vencer. ¿Por qué? Porque mientras otros se estaban dejando influenciar por las mentiras del enemigo, otro estaba con una influencia totalmente sobrenatural sobre su vida y con toda la confianza puesta en Dios para que saliera adelante. Nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en nuestros ahorros, porque esos ahorros se acaban, pero el poder y la gloria de Dios permanecen para siempre. Los ahorros se pueden terminar. Alguna ocasión alguien decía, es que usted vive de los diezmos, y no es así. Yo no vivo de los diezmos. Yo no vivo de los diezmos de los hermanos. Yo vivo y soy prosperado por mi diezmo, por lo que yo entrego al Señor, no por lo que los demás entregan. Si los demás no lo entregan, ellos no viven esa bendición que la palabra de Dios dice. Por eso es importante que nosotros podamos presentarnos en ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como dice el versículo 1 de Romanos 12 que estaba yo citando hace un momento. En Proverbios capítulo 22 versículos 7 y 8 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y ahí está hablando acerca de algo que ocurre cuando nosotros entramos en deuda. Nos hacemos esclavos de aquel que nos prestó. Somos siervos de aquel que nos prestó. Tenemos un lazo ahí de deuda con esa persona, con esa institución o con lo que sea, y entonces se pueden enseñorear de nuestra vida a consecuencia que le estamos dando autoridad en nuestras finanzas. Y el versículo 8 dice así: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Aquí quiero detenerme un poquito,
quiero detenerme un poquito porque aquí está hablando de una cosa que nosotros no tenemos que hacer. Una cosa que a lo que nosotros no tenemos que llegar. Hace un momento hablé acerca de sembrar correctamente, pero cuando se siembra incorrectamente, entonces incorrectamente uno cosecha. ¿Qué es lo que, a qué se refiere la iniquidad? La iniquidad se refiere a maldad. Cuando alguien siembra iniquidad, está sembrando maldad, está sembrando perversidad, está sembrando abuso, está sembrando injusticia. No está sembrando para su vida lo correcto. Cuando alguien empieza a sembrar en su corazón, con su corazón empieza a sembrar, aún siendo cristiano, aún siendo hijo de Dios, y entonces quiere sembrar para sus deleites, leyó que el Señor lo puede bendecir y que puede prosperar su siembra, entonces ese hombre o esa mujer está sembrando en maldad, está sembrando en iniquidad. En hebreo es awon, que significa mal, maldad, delito, incluso pecado, y trae consigo ilegalidad. Por eso dice que el que sembrare iniquidad, lo voy a parafrasear en este momento, dice el que sembrare ilegalidad, ilegalidad segará. Ahí la parte de la escritura en Proverbios capítulo 22 versículo 8 dice el que sembrare iniquidad, y entendemos que iniquidad se refiere a la cualidad de una persona indigna, de una persona que no es digna de tener una personalidad moral buena. Una persona, el inicuo es una persona totalmente indigna, que su boca habla perversidad, que guiña el ojo, que hace señas, que señala con los dedos, y que hay perversidad en su corazón, y que continuamente trama el mal, y es también el que siembra, o el que puede sembrar discordia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, a la hora de sembrar y de sembrar bien, siembran mal, siembran iniquidad? Porque están sembrando en la perversidad de su mente y de su corazón. Aun cuando lo estén depositando dentro de un ofrendero, aun de que lo estén depositando en un lugar especial, porque quieren obedecer el mandamiento del Señor. Pero estas personas que siembran iniquidad, que son inicuos, estas personas son indignas, que tienen esa cualidad de ser inicuos, de ser personas indignas. El hombre inicuo anda con boca perversa, es decir, puede decir, es que yo sembré en esto, yo sembré en aquello, yo hice esto, yo hice aquello, y entonces empieza el yo, y lo que está haciendo es estar sembrando mal. Por eso la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 8, dice, el que sembrare iniquidad. Algunas veces podemos sembrar mal. Y si nosotros sembramos mal, podemos cosechar mal. Porque el hombre inicuo anda con perversidad en su corazón. Lo está haciendo para su propio beneficio, para su propio bien. Por eso el Señor mide los corazones a la hora de sembrar. Por eso el Señor está atento a esto, y por eso el Señor nos pone alertas para que nosotros hagamos lo que Él dice para que nos vaya bien. Quien posee el dinero y las riquezas va a ser el que pone las reglas.
Si nosotros no queremos estar en las reglas del mundo, tenemos que salir de esas reglas a partir de hacer las cosas correctas en el nombre del Señor. Por eso el enemigo a través de las personas quiere tener todo el dinero, incluyendo el nuestro, para gobernar nuestra vida. El enemigo quiere hacer o hace hasta lo imposible para que nosotros peleemos territorios, peleemos riquezas, recursos. ¿Cuántos, por ejemplo, pelean territorios? Estoy hablando acerca de herencias en tierra o en propiedades, y que aun cuando son cristianos, viene esa perversidad de su corazón, viene esa iniquidad en su corazón, y lo que quieren no es repartir de manera equitativa, sino tomar el provecho, jalar para sí el mayor provecho en beneficio personal y no para ser de bendición. Y esto estoy hablando de territorio, estoy hablando de riquezas. Aquel que quiere volverse rico para estar con un pie en el cuello o poner el pie en el cuello de mucha gente. Aquel que está cuidando sus recursos, sus ahorros. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que cuidarnos de hacer lo correcto. Hoy en día, las personas, los hermanos, las iglesias, la humanidad, viven días difíciles en cuanto a las finanzas. Viven tiempos difíciles en cuanto a las finanzas. Incluso ministerios están viviendo con una situación difícil en cuanto a sus finanzas. Yo no sé qué es lo que esté pasando ahí. Yo no sé qué es lo que ocurra, si es un ministerio, si es un hermano o si no es hermano. Yo no sé lo que ocurra. Lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que siembra escasamente también segará escasamente. Y esto lo podemos encontrar en 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Voy a tomarlo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y dice ahí que lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar conforme al reino. Sembrar conforme al reino no es ser escasos, sino sembrar generosamente de acuerdo a lo que nosotros tenemos. No podemos sembrar más allá de lo que nosotros no podemos. Tenemos que sembrar generosamente de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Fíjate por qué lo digo. Porque dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, está en nosotros el poder sembrar correctamente o no sembrar correctamente. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces podemos entender que el Señor está mirando los corazones y se está dando cuenta quiénes están sembrando y cómo están sembrando. ¿Cuál es la verdadera intención del corazón al estar sembrando, al estar ofrendando, al estar bendiciendo, al estar dando? Tenemos nosotros que estar muy atentos a esto. Dice que el que siembra escasamente va a cosechar, pero el que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. Pero también, además de que el Señor se está fijando en la siembra, dice la palabra de Dios que Él también se está fijando en su corazón, en el corazón del que está sembrando, y dice que no tiene que haber lástima, tristeza, dolor por haberse desprendido de esto, ni por necesidad que pueda venir y decir, bueno, el Señor dice que yo voy a sembrar generosamente, voy a sembrar todo porque mi necesidad me apremia y entonces yo quiero cosechar aún más. No, nosotros lo tenemos que hacer de todo corazón, en pleno conocimiento de que cuando nosotros venimos al Señor, Él nos da el poder, Él nos da la autoridad, Él nos da la oportunidad de que nosotros pensemos correctamente hacia lo que el Señor quiere hacer
en la parte financiera. Y luego dice el versículo 8, declarando lo que es el Señor para nuestra vida, y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto lo podemos entender de que la palabra de Dios tiene condiciones. La palabra de Dios tiene condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Es un testamento que ha sido leído por nosotros para bendición de nuestra vida, para bendición de nuestro corazón, para llegar a la vida eterna, pero hay condiciones, hay cosas que nosotros tenemos que cumplir. Ahorita hablando de lo financiero, si estamos hablando acerca de lo financiero, nosotros tenemos que cumplir de alguna manera en cuanto a lo financiero. ¿Y cómo lo tenemos que cumplir? Aquí segunda de Corintios capítulo 9 del versículo 6 al 8 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Dice que tenemos que sembrar generosamente, pero no con dolor en nuestro corazón, ni por un beneficio personal, sino que tenemos que sembrar porque verdaderamente lo queremos hacer y lo hacemos como para el Señor. Por eso dice que teniendo todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y el Señor no solamente está diciéndonos, bueno, siembra generosamente, no con tristeza, y cuando lo recibas, no te quedes con ello, sino que puedas tú compartirlo de manera eficiente. Cuando la iglesia ahí en los Hechos de los Apóstoles dice la palabra de Dios que la gente traía los bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, pero a la hora de repartir, no repartían equitativamente. A la hora de repartir, la repartición no era equitativa, o sea, no les tocaba a todos la misma cantidad. No, dice que era repartida de acuerdo a la necesidad que tenía cada uno de ellos. Y entonces nos damos cuenta que ahí estaba una situación de una siembra dentro del ámbito sobrenatural en el reino. Al diablo no le gusta que tú siembres en el reino, porque sabe que tú vas a ser prosperado y bendecido. Al diablo le interesa que si tú vas a sembrar en el reino, entre comillas, lo siembres para tu propio provecho y que no puedas tú bendecir a otros con lo que tú estás recibiendo. Nuestra cosecha va a ser grande, no solamente de manera natural, sino espiritual, cuando nosotros obedezcamos perfectamente a la voz del Señor. Nosotros tenemos que romper con esa maldición y ser prosperados. Yo no estoy hablando de que todos van a ser ricos o que todos van a tener unas cantidades tremendas de dinero, no. Yo estoy hablando acerca de lo que dice la palabra, que vamos a tener todo lo suficiente. No nos va a hacer falta algo, lo vamos a tener. Si a ti se te antoja, por ejemplo, hacer un viaje a una playa, no sé, tú tienes lo suficiente para poder ir tranquilamente sin que te veas afectado. Si tú quieres donar cierta cantidad, lo vas a hacer sin que te veas afectado porque vas a tener todo lo suficiente. Dios nos da el poder para hacer las riquezas, pero nosotros tenemos que tomar ese poder, tomar esa autoridad y hacerla de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra del Señor que ningún siervo puede servir a dos señores porque va a aborrecer a uno y amará a otro, y estimará a uno y menospreciará a otro. No vamos a poder servir a Dios y a las riquezas. Malaquías nos habla precisamente también en el ámbito de ofrendar y diezmar. Dios se acordaba del pueblo y les decía, desde los días de vuestros padres te has apartado de mis leyes, o sea, no has obedecido, no las guardas. Dice, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Está en Malaquías 3:7. Y dice ahí que hace preguntas y dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
Y el Señor les hace una pregunta, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Esto es sembrar en iniquidad, porque estaban sembrando en otras cosas que no era en el reino. Y el Señor les dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y aquí me espero un poquito, porque algunos dicen hasta que sobre y abunde. No, sobrar es lo que queda, abundar es lo que queda de más, pero sobreabundar es muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y luego dice el versículo 11, reprenderé también al devorador por vosotros, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así es como opera el Señor. Si nosotros hacemos las cosas como el Señor quiere, vamos a tener una bendición poderosa por parte de Él. Pero ¿cómo opera el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas opera en temor, generando temor cuando damos, generando inseguridad, haciendo pensar que no va a alcanzar. Pero la palabra de Dios dice que seremos bienaventurados, que las naciones van a decir que eres un bienaventurado. También nos habla acerca de que el reino de las tinieblas busca que nosotros nos justifiquemos, por lo cual no damos. Que nosotros ofrezcamos cosas que solo Dios, que Dios nos tiene que regresar. El reino de las tinieblas nos ofrece falsa seguridad, falsa satisfacción. Nos hace trampa, nos dice que no nos alcanza. Las finanzas no sometidas a Dios no van a alcanzar. Las finanzas que se manipulan de manera humana y por la mente de iniquidad no van a prosperar. Nosotros tenemos que prosperar en las finanzas. Son aquellas que con engaño pretenden traer satisfacción y felicidad. Son las que, orientadas a acaparar y amontonar, creen que ahí está la felicidad. ¿Cuánta gente adinerada tiene muchísimas riquezas, muchas cosas, pero no son felices? Tienen a su Dios que son las riquezas, pero no son felices porque están sin la bendición de Dios. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que venir a la presencia de Dios, tenemos que hacer que esas finanzas sean sometidas a Dios, que sean controladas por el Señor y que no sean controladas de otra manera. Hoy el Señor nos habla y nos dice que debemos de tener una buena estructura en nuestras finanzas, pero esa estructura tiene que estar sometida a la fidelidad a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que esta palabra fluya en sus vidas y que sirva para acrecentar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Pastor Víctor Martínez desde México. Es una bendición tenerlo con nosotros. Vamos a dar parte a la sala para que estén si tienen alguna pregunta, un comentario. Vamos a rogar que cada uno pueda tener sus 3 minutos al respecto para charlar y podamos participar todos. Hermana Rosa Rodríguez, por favor, bienvenida. Gloria a Dios. Hermana Rosa Rodríguez desde California. Adelante, hermanita. Amén, aquí estoy. Gracias.
No, muchas gracias de verdad al pastor que dio la enseñanza, una tremenda enseñanza sobre la palabra. Y desde el comienzo de la creación vimos cómo se valoraba lo que era el diezmo. Vemos la historia de Caín y Abel, cómo Dios recibía eh, ese diezmo, esa ofrenda. Entonces, desde ese tiempo, ahora y para siempre, será y se cumplirá al pie de la letra como el Señor manda. Dios les bendiga y Dios toque nuestros corazones. Muy bien, gracias, hermana Rosita, que Dios te siga prosperando. Vamos a Amén. compartir con el pastor evangelista Junior Ortiz desde Quito, Ecuador. Pastor Heredia, puedo pasar, buenas noches, puedo pasar, dar Bueno, paso a gracias, otros gracias. hermanos. Muy amable. Gracias, el pastor Pedro Marzano de Lima, Perú. Pastor Pedro, buenas noches. Gloria a Dios. ¿Se encuentra, Pastor Pedro? Aló, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bienvenido. Gracias. Sí, a lo dicho ya por el pastor Víctor, quería sumarme, digamos, a los conceptos y definiciones que él ha compartido. Creo que hay un hilo muy delgado entre el deseo lícito de ser prosperados con respecto a la ambición también. Es un hilo muy delgado, que a veces no sabemos cuándo lo hemos cruzado y hemos podido caer en la ambición, ¿verdad? Con la justificación de que Dios quiere que yo sea prosperado. Entonces creo que es un hilo muy delgado y quiero solamente, bueno, hay muchos textos que la palabra sí nos enseña. En ese sentido, el apóstol Pablo en Filipenses, entre otras cosas, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, un hombre fiel, un hombre que dio de sí mucho, sin embargo, Pablo nunca fue rico. Pablo tuvo lo necesario para vivir. Es más, él no vivía de las ofrendas de la iglesia. Él trabajaba con sus manos y él hacía tiendas. Ahora, si alguna iglesia quería suplir su necesidad, pues obviamente lo recibía gustosamente. Pero creo que Pablo es un ejemplo para los pastores y líderes de hoy día, en que muchas veces, como digo, a veces pasan esa línea entre una forma lícita de vivir bien y caen justamente en la ambición y caen en el lazo del tentador. Y lo último que quiero compartir es el hecho de que Pablo también dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y creo que en el hecho de el que generosamente siembra, generosamente cosechará, y el que escasamente siembra, escasamente cosechará, no necesariamente tiene que ver con el dinero. Creo que hay que verlo dentro de cada contexto muy particular. No necesariamente dinero. Tiene que ver con los dones, tiene que ver con los talentos, tiene que ver con el servicio en sí. Entonces, viéndolo dentro de su más amplia entre cada connotación, creo que en algunos casos va a ser dinero, sí, pero en otros casos va a ser la generosidad, no solamente en dinero, sino en que nuestra vida también se pone al servicio de los demás, porque podemos caer en una escasez por egoísmo, ¿verdad? Pero también podemos dar, aún de nuestra pobreza, podemos dar de lo que no tenemos. Entonces creo que en ese sentido hay que verlo esto con pinzas, ¿verdad? Es un tema bien delicado y es un tema que puede ser malinterpretado en muchas formas y distintas maneras, ¿no? Gracias, Dios la bendiga. Gracias, Pastor Pedro. Gloria a Dios. Vamos a invitar a la hermana Melissa Herrera. Hermana Melissa, bienvenida.
No se encuentra. Ahí está la hermana Melissa. Buenas noches. Buenas noches, ¿se me oye? Sí, le escuchamos bien, hermana Melissa, adelante. Gloria a Dios. Bueno, sí, poco pude escuchar de lo que estaba hablando el pastor Víctor. Y lo único que puedo decir es que estoy de acuerdo con lo que estaba hablando el pastor Pedro Manzano. Y solamente eso nada más puedo acotar, nada más porque eh, bueno, no tengo más palabras que expresar en este Amén, momento, amén, hermana. solamente No se preocupe, dar gracias. gracias a Dios por estar acá, por estar hoy día presente después de mucho tiempo. No he podido estar muy presente y gracias a Dios que hoy día sí pude conseguir enlazarme con ustedes. Es una bendición escucharlos a ustedes y aprender de ustedes bastante. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, hermana, por compartir este tiempo con esta plataforma. Hermana Maribel. Bienvenida, hermana Maribel. Dios le bendiga. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Sí, gracias a Dios, ¿no? Está permitiendo que nosotros nos podamos reunir mediante esta plataforma para poder hablar, que sobre todo es un tema muy, muy delicado, el tema del diezmo, ¿no? Son prácticamente para las personas o para los pastores de la prosperidad, es un tema bien manoseado porque lo utilizan mucho para su conveniencia, ¿no? Pero realmente el Señor nos enseña a nosotros cómo realmente son las cosas. Y acá el siervo, el pastor Víctor, nos está explicando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es el diezmo y qué realmente tiene preparado todo eso para nosotros, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por habernos permitido conocer un poco más, saber un poco más sobre cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo lo que Dios nos reparte la sabiduría a cada uno de los siervos. Gracias por estar mediante plataforma comunicarme con todos ustedes y poder un poco más, ¿no? Saber un poco más. Gracias a todos. Gracias, pastor. Amén. Gracias, gracias. Vamos a invitar a la hermana Julieta para que dé su saludo de México, de Puebla, ¿no? Puebla está. A ver. Hola, muy buenas noches a todos. En primer lugar, Pastor Heredia, lo felicito por el libro que acaba de lanzar. Está muy bonito, ya lo leí, muchas felicidades. Y la verdad me quedé ahora sí que asombrada, ¿no? Por todo lo que dice ahí. Qué bonito. La verdad, lo más hermoso es eso. La unión que usted tuvo con todos sus compañeros de la cosecha en la arena, o sea, la unión que tuvieron para andar en todas las partes. Y felicidades nuevamente, y también felicito a sus compañeros, que ahorita se me fueron los nombres, pero felicidades también a su hermano Toniel y a todos sus compañeros. Y a ustedes ahorita presentes acá, me da mucho gusto de estarlos viendo, y un abrazo a todos. Gracias. Gracias a Dios. Hoy lanzamos hace 2 días nuestro cuarto libro en Amazon, Cosecha, y se convirtió hoy día en un cuarto bestseller internacional. Cosecha en la arena. Gracias a Dios por el felicidades. Gracias, Julieta, gracias. Acá está Pastor Adrián Espinosa, protagonista de la cosecha. Gloria a Dios. Pastor Adrián Espinosa, bienvenido. Hola, bendiciones. Acá nos encontramos en el centro de avivamiento. Bueno, dar gracias también por la vida del pastor Víctor Martínez, por tocar un tema muy vital, ¿no? No
solamente es importante, sino que es un tema tan difícil, porque, como dice la Biblia, ¿no? El dinero sirve para todo. Y hablar del dinero, según la Biblia, es lo más espiritual, porque revela el corazón, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en la Biblia, de las 40 parábolas, más de 20 parábolas hablan del dinero, ¿no? Y la palabra oro está más de 1000 veces. La palabra fe, la palabra amor, esperanza, apenas están 300 veces. Entonces, necesitamos en la iglesia levantar columnas financieras para este tiempo, porque el Señor ha dado el poder para hacer las riquezas para la evangelización mundial, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, donde necesitamos pensar ya no en mi parroquia, ya no en mi país, en mi continente, necesitamos pensar en las naciones. Y para ello tenemos que nosotros tener la convicción de que Dios es el Dios creador. El Señor dice, mío es el oro y mío la plata. Y no hay que temer. Yo he sido pastor de los pobres y ahora son ricos. Ahorita estoy con un pastor que es catedrático de una universidad de Cancún, de México. Está acá con apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, y uno de los apóstoles se va a lanzar a la presidencia. Y lo estamos asesorando. Y ahorita está dando cursos de la universidad, ¿no? Los apóstoles y profetas se están actualizando en una escuela de gobierno. Entonces, miren cómo podemos llevar la palabra de Dios de un lugar que menos pensamos, como los barracones del Callao, y dice uno, de Nazaret podría salir algo bueno, del Callao podría salir algo bueno, y sí salen buenos, porque Dios hace cosas buenas. Y miren cómo Dios es tan poderoso, que hoy en el cuarto libro que acaba de sacar el apóstol Heredia, Cosecha en la Arena, ahí revela que hemos hecho de la nada, del lugar más pobre del mundo. Hoy ese lugar tiene 2 premios Nobel, como es Villa El Salvador, ¿no? Le pusieron Villa El Salvador porque necesitaban del Salvador, ¿no? Y ahora ese lugar Dios nos ha dado. Y ahora tenemos una iglesia de multitudes, una iglesia de modelo de las naciones que se puede hacer de la nada, sin recursos. Pero ahora con mayor revelación, que hemos escuchado la palabra, yo creo que el apóstol Martínez tiene que darnos finanzas 1, 2, 3, 4, hasta 10, ¿no? Así como Rambo 1, Rambo 2. Tiene que seguir dándonos esta palabra para que podamos seguir nutriéndonos y sobre todo recibir esta revelación, ¿sí? Esta revelación de Dios para que podamos saber, ¿no? Que Dios es un Dios que está listo a dar de su salvación, ¿no? Y la salvación es completa, ¿no? La salvación está incluido todo el combo, ¿no? La sanidad, la liberación, la prosperidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que un tema que como hemos escuchado hoy, tenemos que conocer más, ¿no? La Escritura, conocer más la palabra para que no podamos ir a los extremos tampoco, ¿no? No podamos ir a caer en los sismos, ¿no? Entonces yo quiero felicitar al apóstol Víctor Martínez por su osadía, su valentía de tocar este tema, ¿no? Porque casi no quieren tocar este tema. Porque cuando hablaba de este tema, le llamaban pastor asalariado, pastor metalizado, me llamaban de todo, ¿no? Entonces, pero yo no tenía problema porque era para el bien de los hermanos, ¿no? Era para el bien de la iglesia
sea edificada para que ellos puedan ver que Dios es un Dios de principios, ¿no? Y cuando hacemos la obra de Dios, en acción de gracias, en amor, en los principios del reino, vamos a ver resultados, ¿no? Cómo Dios va tocando los corazones, ¿no? Amén, amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Adrián Espinosa. Dios te bendiga. Gracias por cada uno de ustedes, por sus aportes, por su contribución en el reino de Dios. Estamos muy agradecidos por todo lo que se viene desarrollando dentro de lo que es el ministerio. Vamos a estar en febrero en Perú compartiendo el ministerio, compartiendo con diferentes amigos de México, de Colombia, de Estados Unidos para desarrollar la obra misionera y le damos toda la honra y la gloria al Señor por ello. Pastor Víctor Martínez, ¿tiene alguna palabra para compartir y podernos despedir en esta noche? Gracias. Pues yo lo único que quiero comentarles es que realmente es polémico porque nosotros lo hacemos polémico, porque la verdad está en la Biblia. Si tomamos las cosas de la Biblia como son, estaríamos en un mundo totalmente diferente. Incluso, precisamente por eso hay tantas religiones, por eso se dan tantas cosas, porque no hay una genuina revelación de la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios es clara y precisa, que dice que el Señor nos va a dar todo lo necesario, todo lo necesario. Cuando dice todo lo necesario, por eso el título es estructura, porque todo es necesario, todo es necesario. La parte financiera en una estructura es solamente como yo la acabo de mencionar, y valga la redundancia, es una parte solamente, no es el todo. Cuando se toma algo de la escritura como un todo, entonces cuidado, porque entonces se va uno en esa dirección. Uno tiene que tomar cada una de las partes escriturales para lo que nosotros necesitamos como estructura. Nosotros necesitamos, por ejemplo, la sanidad del Señor como parte de nuestra estructura. Necesitamos las finanzas del Señor como parte de nuestra estructura. Necesitamos el poder hablar con revelación como parte de nuestra estructura, el tener conocimiento como parte de nuestra estructura. Y eso nos va a servir para tener una estructura totalmente sólida en Cristo. Y bueno, yo nada más les quiero comentar que desde que yo aprendí a andar en las finanzas conforme a lo que dice la palabra de Dios, me he llevado sorpresas terribles, tremendas, por parte de Dios. Cuando yo me jubilé, pasaron algunos meses que no me pagaron, y fue el tiempo en que más viajé en avión. Algo medio complicado, ¿no? Porque yo a veces decía que sí iba y no tenía los recursos, y entonces oraba y de momento recibía una llamada y me decían, ¿sabe qué? Supe que usted va a viajar por ejemplo, a Ecuador. Supe que va a viajar a Ecuador. Quiero pagarle su vuelo, pero no quiero que usted se vaya haciendo, ¿cómo se llaman? Que no llegue a un país y de ahí vuele a otro. Se me fue la palabra ahorita. Escalas, como escala. Ajá, ajá, no quiero que haga escalas. Usted váyase en un vuelo directo. Y pues la verdad es que yo me quedaba sorprendido porque yo en mi pensamiento estaba irme con escalas, porque aminora los costos. Es más tiempo, pero aminora los costos. Pero Dios me daba precisamente para que yo viajara y viajara bien, y en la mejor línea sobre todo. Entonces, son de las cosas. En julio, en el mes de julio, he recibido unas bendiciones tremendas. Yo no soy partícipe de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Pero sí sé que tengo un Dios que me prospera, un Dios que quiere que me vaya bien. Y si tengo un Dios que quiere que me vaya bien, tengo que tener la fe de que me va a ir bien. Así que, pues,
pongamos en ese tenor las cosas y no sembremos mal. Acuérdense que Satanás quiere que sembremos mal, que sembremos para nuestros deleites, y no es así. Nosotros tenemos que sembrar para el reino y para bendecir al Señor. Primero tiene que ser el Señor, y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que menguar para que Él sea glorificado. Bueno, pues es todo lo que pudiese decir, y qué gusto. Gracias, estar pastor, le aquí. agradezco por su tiempo, Qué por gusto la estar generosidad de compartir el ministerio, la palabra con todos nosotros. Gloria a Dios, nos estamos volviendo a reunir el día viernes en esta plataforma para el diálogo teológico con el apóstol y maestro Adrián Espinosa, y oramos para que Dios nos lleve con bien a cada casa y podamos descansar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Y te damos las gracias, oh Dios, por tus bendiciones sobreabundantemente, por la gracia de tu siervo Víctor Martínez, que gentilmente ha compartido el ministerio y la palabra con nosotros. Y por cada hermano y hermana, oh Dios, presente en esta sala. Y sean bendecidos, oh Dios, los hermanos que puedan escuchar esta palabra a través de las redes sociales. Tu gracia para con ellos y tu bendición, Señor, por todo este tiempo en esta tierra. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por estar en esta noche. Bendiciones. Dios es bueno. Para siempre su Amén. misericordia. Amén, amén. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches.